En este video vamos a estar hablando de los mejores equipos del 1.0 en Arknights Enfields. Así es, ya tenemos datos, ya tenemos matemáticas, ya tenemos cálculos de los mejores equipos y en este video te vas a enterar de cuál es el mejor equipo que actualmente está en el juego. Ahora, para este video vamos a estar ocupando esta web se llama Datafield CC, que ya han sacado un apartado importante que es este que tenemos aquí y es el de resultado de equipos. Este apartado va a ser el que vamos a ocupar, le vamos a dar y listo. Aquí tenemos al mejor equipo en cuanto a daño. Aquí les puedes sortear por DPS o por tiempo, que serían como los dos mejores. Esto se está calculando con el jefe donde normalmente se hacen los cálculos. Y tenemos un DPS de 75,000, el top 1. Y viene siendo, así es, un equipo free to play. El equipo free to play de Avibuena es el equipo que más daño está haciendo actualmente en el juego. Le damos aquí y podemos ver el equipo, aquí podemos ver las armas que están ocupando, el equipo que está ocupando, todo el daño que está haciendo cada uno de los personajes, pero aún así vas a ser un poco incrédulo diciendo, oye, ¿cómo es eso que está haciendo mayor daño? ¿Cómo sabes esto? Bueno, tenemos un apartado aquí, que es este enlace que tenemos, le vamos a dar y tenemos el Excel. Así es, todo está calculado, todo está hecho a base de Excel. Sé que a muchos no les gusta esto, el tema de que es que ya van a empezar a salir con que si es bueno o no. Se tenía que hacer, se tienen que tener matemáticas para poder calcular esto. Y aquí tenemos todos los cálculos que han hecho del equipo, ¿no? Si vemos en la parte de acá tienes todos los cálculos con las armas. Aquí tienes perfectamente cuánto daño hizo, porcentajes del daño y demás. Y lo mejor aún es que si te bajas, aquí puedes ver la rotación con la que pudo hacer ese tiempo y tenemos los cálculos de daño que ha arrojado este equipo. Obviamente este está calculado con Rodag, que viene siendo el jefe con el que se prueban todos los equipos. Y bueno, aquí tienes toda la información por si quieres profundizar un poquito con el equipo. Si quieres datos, si quieres matemáticas, bueno, aquí ya está todo calculado para que no haya ninguno de que, yo pienso que este es bueno, que este es malo. No, aquí tenemos los cálculos y bueno, estos resultados se han actualizado. Estos cálculos son nuevos porque antes revisábamos esta página y nada más había muy pocos equipos. Ya han actualizado con todos los equipos de todos los elementos para traer los mejores equipos del juego. Y por eso es que ya le estoy haciendo este video, porque ya está completamente la web, ¿no? Bueno, regresamos a los equipos y vamos a revisar cuál es el que tiene más daño. Para eso vamos a sortearlo aquí y le vamos a poner que tenga mayor DPS. Y bueno, tenemos una variante del de Avibuena, otro variante del de Avibuena y aquí ya tenemos al segundo mejor equipo, que es el equipo de Yvonne. Yvonne está haciendo 73,000 de DPS, ¿ok? Este es el segundo mejor equipo del juego. Obviamente estamos hablando de la 1.0, cuando salga Tang Tang se va a quitar a Lesh y este equipo va a subir. Obviamente va a tener un mejor rendimiento y va a subir, por lo tanto va a bajar su tiempo y por lo tanto el DPS va a subir, ¿no? Así que esto es la versión 1.0, por eso quiero hacérselo en cada uno de los parches, revisando cuáles son los mejores equipos para que tú los tengas en mente. Igual puedes estar revisando en la web por si quieres estar revisando constantemente las actualizaciones. Pero bueno, Yvonne antes estaba en top 1, después de que haya salido en los cálculos de Avibuena ha pasado a top 2, así que actualmente es el segundo mejor equipo que hay en el juego, ¿ok? Vamos a seguir bajando, tenemos una variante de Avibuena, ahora con Antal, seguimos bajando. Y aquí tenemos el tercer equipo, que es Last Ride. Así es, Last Ride es el tercer mejor equipo que actualmente hay en el juego. En el primero tenemos a Avibuena, en el segundo tenemos a Yvonne y en el tercero tenemos a Last Ride. Recuerda que aquí puedes revisar el equipo, los cálculos y todo. Eso es lo bueno de esta web, que puedes revisar todo perfectamente. Así que en caso de que quieras armar el equipo, nada más te buscas cuáles son las armas que tú tienes, te armas el equipo y listo, porque pues muchas veces no tenemos un arma muy en específico, podemos ver variantes, entonces aquí puedes revisar las variantes que puede tener los equipos y ya te vas armando el equipo dependiendo del arma que tú tengas. Vamos bajando, tenemos otra variante de Avibuena, tenemos otra variante de Avibuena, una variante de Last Ride, una variante de Yvonne, que esta es la variante free to play. Después vamos a seguir bajando, Avibuena, y aquí tenemos el siguiente equipo, el equipo físico. Así es, este es un equipo diferente, por así decirlo. No es el equipo que normalmente se está corriendo, porque este se ha visto que es un poquito más rentable. Te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que este equipo
lo que hacen es que ocupan a Ember de carry al principio. ¿Por qué? Porque tiene un arma que hace demasiado stagger al boss, por lo tanto lo que van a hacer es hacer una rotación con Ember para poder tumbarlo lo más rápido posible, se cambian al Admin y el Admin se encarga de hacer el daño y así sucesivamente vuelven a cambiar a Ember y sigue haciendo daño Ember hasta que lo vuelva a tirar y de esta forma van haciendo las rotaciones. Es la rotación más eficiente que se ha visto. Obviamente hay que tener en cuenta esto. Están agarrando todos los de 6 estrellas, los están agarrando a 0 dupes. Eso quiere decir que no tienen ningún duplicado. Los de 5 estrellas están a máximos dupes y los de 4 estrellas también están a máximo dupes, tanto en armas como en personajes, para que más o menos veas. Está totalmente maxeado el equipo, están al nivel 90 con las maestrías a tope, o sea, los cálculos se hacen así para que tú ya tengas una referencia hasta dónde puede llegar, y este ha sido el equipo que más daño hace actualmente en el equipo físico. Obviamente si ya has visto algún video de Ember pegando al máximo cuando todas las maestrías y todo, vas a ver que solita se saca el récord de hacer el boss en menos de 2 minutos. Y bueno, esta ya es la conformación con el equipo igual a tope, así que más o menos para que te vayas dando cuenta cómo es que lo manejan en este sitio, ¿no? Seguimos con Yvonne y hasta el último obviamente tenemos el equipo de Lavaten. Este es el mejor equipo de Lavaten en cuanto a DPS. Si es un poco diferente, han hecho cálculos para revisar cuál es el mejor equipo, vas a encontrar un montón de variaciones del equipo de Lavaten, pero actualmente es el equipo que más daño está haciendo con Lavaten. Puedes revisar aquí el equipo que está utilizando, igual puedes buscar las variaciones con otro personaje, con un personaje, porque todavía falta el de Akekuri que debe estar aquí abajo, pero hay que entender que aquí no se están ocupando dupes de ningún 6 estrellas para que también lo puedas armar, o sea, son equipos que tú vas a poder armar sin tener que estar gastando dinero para sacar dupes. Aquí nada más está invertidos los de 5 y los de 4 estrellas. Así que ahora ya sabes, el primer equipo que más daño hace es Avibuena, el segundo es Yvonne, el tercero es Larraid, después viene el equipo físico y por último el equipo de fuego. Obviamente el equipo de fuego funciona mejor en multitarget porque es un equipo más para hacer daño en área. Y esto obviamente se entiende para el tema de barrer con enemigos pequeños, este equipo los fulmina. Pero ahí tienes todas las opciones para que sepas cómo armar tu equipo, para que sepas las rotaciones por si quieres profundizar y por si quieres todo calculado con matemáticas. Así que bueno, ahí está la información. Te quería traer este video para que ya tengas y cerremos la 1.0. Ya viene Tangtan, también ya viene Rossi. Vamos a ver los equipos que vienen con Rossi. Posiblemente Rossi se vaya a llevar de Hyper Carry porque va a tener algunos que otros problemas con algún equipo si es que no la cambian. Y obviamente Tangtan va a bufear el equipo de Yvonne para que se posicione en top 1 porque le va a dar mucho más juego a ese equipo y va a hacer que corra mucho más rápido para que pueda hacer mucho más daño en menos tiempo, ¿ok? Así que si te ha gustado esto, déjame un buen like. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.